Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bueno, si te parece, podemos ir arrancando, Dale, ¿no? empecemos, sí, claro. Bueno, buenas noches a todos. Una alegría estar coordinando esta noche, que vamos a escuchar a nuestro compañero Oscar Quiroga. Para quienes no lo conocen, les cuento que Oscar es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es docente de seminarios en la materia Psicoanálisis Escuela Francesa 1, de la Cátedra 1. También es docente de posgrado en la institución Ulloa. Oscar escribió un libro, es el autor de El nombre propio y la nominación, un recorrido genealógico. Y bueno, Oscar es miembro de nuestro foro, del Foro Analítico del Río de la Plata, desde mayo del año pasado, todavía no cumplimos un Poco año. tiempo. Va pasando rápido, porque si bien es la primera vez que toma la palabra en una noche de estas típicas noches nuestras de los lunes del foro, la verdad es que Oscar el año pasado, en la segunda parte del año, dictó un curso en el espacio que coordino yo, los cursos del FARP, que dejó muchas resonancias, a tal punto que, bueno, hoy nos va a contar un poquito de eso, pero también aprovecho para pasar el chivo. Oscar, un poco requerido por quienes cursamos ese espacio, bueno, lanza una parte 2, una segunda temporada, podríamos decir, que hemos conversado que, bueno, no es excluyente, ¿sí? Para quienes no hayan participado del primer curso, seguramente él nos pueda decir algo sobre esta segunda parte que está pensando, pero bueno, hoy nos convoca a que lo escuchemos hablar bajo el título de Lógicas y Escritura de la Sexuación, Transiciones. Les propongo que entonces lo escuchemos a Oscar, y seguramente después tendremos un rato para conversar, para hacerle preguntas a él. Bueno, gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Es un gran gusto para mí estar hoy. Quería agradecerle a Silvana y a Laura Gawel que me cursaron la invitación para hablar hoy. La idea un poco era contar esto que habíamos trabajado en el curso anterior y también lo que va a venir, y me pareció que podía ser pertinente incluirlo de alguna manera en un espectro un poco más amplio. La idea de esta primera vez que yo expongo así en estos encuentros de los lunes en el FARC, como decía Silvana, hace muy poco tiempo que yo soy miembro del foro, la idea tiene de alguna manera como tres partes. Más generalmente es poder ir contándoles algunos mojones de una investigación que está en desarrollo, y que debo decir realmente incluso para mí fue una sorpresa, porque yo di en un momento determinado por seguro que esta investigación había concluido, hace como casi 3 años, que se había terminado, o sea que ya estaba, y tiempo después me di cuenta que no sé si muy a mi gusto o a mi pesar, pero me di cuenta que había algo como que estaba todavía por darle una vuelta. Entonces la idea es poder contarles un poco sobre algunos mojones de esa investigación, y ahí es donde se entrama en una parte de ella el curso del año pasado del FARP, donde nosotros nos detuvimos a trabajar puntualmente el momento donde Lacan elabora una sexuación modal, ¿no? Fundamentalmente entre los seminarios 18 y 19. Sabemos, esto nos pasa en mayor o menor medida a todos, más allá de los gustos o intereses que tenemos, que estos son temas como áridos, bastante arduos, o sea, son temas bastante complicados. Yo voy a hacer mi mejor trabajo para intentar que sea lo menos arduo posible, pero bueno, veremos. Y para mi sorpresa, lo interesante del año pasado es cuando terminamos el curso, una cantidad de personas dijimos, bueno, pero podríamos hacer una segunda parte, cosa que desde luego yo no tenía ni siquiera pensado. Así que con Silvana estuvimos medio en el verano intercambiando un par de mensajes, pensando algunas cosas, y la idea del curso de este año, que valga también como invitación para quienes tengan ganas de acompañarnos, es poder
en todo caso, interrogar ese movimiento que a Lacan lo lleva de una lógica modal a una lógica nodal, ¿no? ¿Y qué matiz le agrega Lacan a eso? ¿No? O sea, que el hecho de poder servirse de una lógica, de una escritura nodal, le agrega un matiz que evidentemente le hace indispensable producir ese paso, porque si no Lacan podría haberse quedado perfectamente con la lógica modal, que es un edificio de un alto grado de elaboración, y que el paso no conlleva su abandono. Por eso en el título que yo había pensado para la ponencia de hoy, tiene una primera parte que es esencialmente, digamos, son como los 3 ejes de la investigación, ¿no? Que hay, según la hipótesis en la que yo vengo trabajando, hay 3 lógicas y 3 escrituras concomitantes de la sexuación en Lacan. Pero, por supuesto, como eso requiere todo un tiempo de desarrollo, en lo que me quería detener hoy puntualmente es en las transiciones, ¿no? Entonces engloba la investigación y nuestro trabajo en los cursos del FARP, estuvimos con Silvana y con algunos otros dándole algunas vueltas. Para poder pensar entonces la transición, que me parece como la cuestión más relevante, me parece que hay 2 preguntas que son indispensables para poder situarla y caracterizarla. Y ellas son, ¿qué hace necesaria la transición de una lógica y de una escritura a la otra? Y una vez definido qué la hace necesaria, es qué la hace posible. Porque Lacan se encuentra con algo que hace necesario ese cambio, pero después tiene que construir los eslabones para que el cambio se haga efectivo. La idea un poco es contarles esto, digo, al menos el recorrido hasta ahora. Uno podría decir que es posible leer, digamos, los desarrollos que Lacan hace en función del lugar que él le asigna al más allá del principio del placer. Es una manera, o en todo caso es un ordenamiento que uno podría plasmar respecto de la obra. Si lo tomáramos en ese sentido, podemos decir que, bueno, que el más allá del principio del placer constituye un eje directriz. Y se me ocurría incluso ubicarlo respecto de 2 textos que son, no diría antagónicos, pero textos bastante, digamos, distantes en el tiempo. Uno es el Seminario 2, donde Lacan de entrada plasma, digamos, el automatismo de repetición emplazado en lo simbólico, se articula el más allá del principio del placer con lo simbólico mismo. Y el otro texto es de nuestros antecedentes, que es uno de los escritos que él construye para la compilación, ¿no? De los escritos del año 66, en el cual, cuando él pasa revista a lo que fue su entrada al psicoanálisis, hace mención permanentemente a algo que estaba más allá. Entre un texto y el otro, lo que nosotros encontramos es que paulatinamente se produce un corrimiento en Lacan de lo simbólico a lo real. Lo que va a implicar que de a poco, pero sostenidamente, él comienza a articular el más allá con lo inercial, con lo inasimilable, con lo irreductible, o sea, sucintamente, con lo que no cesa de no escribirse. En este sentido, entonces, me parece que se puede plantear o se puede establecer una afirmación que da cuenta de este movimiento, y que es que la orientación que se desprende de la lectura que hace Lacan determina, a mi entender, un progresivo e indetenible privilegio, el complejo de castración por sobre el Edipo. ¿Esto significa que Lacan abandona o deja de lado el Edipo? No, a mi entender, por supuesto, sino que en todo caso lo puede caracterizar de un modo preciso. El Edipo no será sino el entramado significante, o sea, el plafón ficcional, donde la castración se hace efectiva, o en todo caso, donde se vuelven verificables sus consecuencias. Porque esto sostiene un vínculo que queda plasmado a la altura de la lógica modal, que es que no hay posibilidad de acceder a lo real sin el semblante. O sea, se requiere una mediación. Respecto de las transiciones, me parece que hay una diferencia fundamental entre la primera y la segunda, no en cuanto a lo que está en juego, el tránsito de qué a qué, sino en el tiempo que a Lacan le lleva a producir ese tránsito. Estamos hablando de un trabajo que a Lacan le lleva aproximadamente 10 años. En cambio, el segundo tránsito, ¿no?, entre uno y otro, ¿no?,
Es una cuestión de un par de años. En 2 años Lacan produce ese giro. Me parece que ahí hay algo del orden de la precipitación que tiene que ver con lo que él logra plasmar en la lógica modal. Para sostener este privilegio de la castración, podemos en principio referirnos al principio de la significación del falo, el primer párrafo que dice: es sabido que el complejo de castración inconsciente tiene una función de nudo. 1958. Y a mí siempre me llamó la atención ahí el adjetivo inconsciente, porque una de dos: o es superfluo o está indicando un cierto estatuto de la castración, si no Lacan podría haber prescindido de él, podría haber dicho el complejo de castración tiene una función de nudo. Colocar ahí el término inconsciente me parece que lo que señala es una característica de lo que él está intentando articular con el complejo de castración. Su función de nudo es la de ser anudante en el sentido de lo estructurante, puntualmente de la posición del sujeto y de la posibilidad de su sexuación. Ahora es claro que ese nudo no es Borromeo. O sea, en Lacan el nudo no espera a lo Borromeo, el nudo es anterior a lo Borromeo. Sino que esta función de nudo de la castración ahí es solidario de lo serial de la cadena y equivale, diría incluso topológicamente, a un punto de capitonado. Es articulable a la dimensión por la cual el nombre del padre en la metáfora paterna deviene el punto de capitón del deseo inconsciente. Entonces este es todo el momento, podríamos decir, donde se desarrolla la primera lógica de la sexuación, que no es otra que la lógica atributiva fálica. Es una lógica que cabalga entre lo simbólico y lo imaginario, y que determina sexuar al sujeto en función de un atributo. Un atributo imaginario que se porta o no. Y claramente la metáfora paterna es una de sus escrituras, probablemente la más relevante a este fin. Sin embargo, a mí me gusta un poco más el esquema Rho. Me gusta un poco más por lo que agrega el esquema Rho. El esquema Rho conlleva una vuelta de tuerca que a Lacan lo hace enlazar el estadio del espejo al complejo de Edipo. Y en el esquema Rho lo que encontramos es la apoyatura imaginaria del cuerpo en los significantes primordiales. O sea, Lacan hace un despliegue de lo imaginario, por lo cual este registro conjuga la imagen del cuerpo, el significado que se le endosa y la delimitación de un goce posible, el fálico. Accesible al sujeto. De hecho, el falo está en una posición homológica al nombre del padre, lo cual está indicando su relación topológica. La topología es a esta altura para Lacan, pero especificada unos años después, no es otra que una topología de superficie, que es lo que domina esencialmente la primera parte de la obra de Lacan en lo que a topología se refiere, ¿no? En la nota al pie correlativa al seminario 14, que Lacan coloca en el escrito de una cuestión preliminar, él indica ahí que la realidad no es más que el velo que esconde la estructura de plano proyectivo que responde precisamente a la estructura del fantasma. Y hay todo un despliegue de Lacan, digamos, sobre esta manera de pensar la sexuación del sujeto y sobre la escritura que la soporta, que responde a la discusión con parte del psicoanálisis de su época. Sin embargo, contemporáneamente a la significación del falo, Lacan empieza a trascender esta lógica. Efecto que se nota mucho después. Yo voy a ubicar 2 o 3 momentos, ¿no?, en estos 10 años de tránsito hasta la escritura posterior. El primer clivaje lo ubicaría entre los seminarios 6 y 7, donde en principio Lacan fija una posición que conlleva tomar al deseo por fuera de toda referencia objetal y situarlo como un efecto del significante, a la par que puede empezar a dar cuenta o a delimitar una satisfacción paradojal en el hablante.
y destacaría el término paradojal, porque la posibilidad de definir la lógica y la escritura de cada momento de la sexuación depende de una lógica y de una topología que les propia cada vez, y que Lacan va girando. La introducción del término paradoja a la altura de la ética para caracterizar al goce implica que el goce como satisfacción está afectado por esta paradoja. No solo el hecho de que es paradojal porque conlleva el malestar en el sujeto, sino también porque esto le va a permitir algo que se plasma en Aún, que es poder establecer que el goce comienza a estar marcado por cierta característica asintótica, diría yo. Nunca se alcanza la satisfacción esperada. La satisfacción siempre escapa. Ahora, el término paradoja, me parece, por supuesto esto, digamos, tiene algo de arbitrario porque es parte de la lectura, viene a indicar el camino porque Lacan va a decir que la lógica es la ciencia de lo real y la lógica solo progresa por sus paradojas. Es lo único que hace progresar una lógica, es su paradoja. Entonces esto es lo que lo hace necesario. Ese goce del esquema Roque de estar afectado en su estructura por la paradoja, al mismo tiempo se transforma en algo inalcanzable. La pregunta entonces, ¿qué hace posible el tránsito de la primera escritura a la segunda? Y ahí hay un giro que se plasma un poco más adelante, entre los seminarios 9 y 12, que es parte de una apuesta de Lacan, ¿no? Que se trata de acreditar lógicamente la castración del otro. Y es necesario que Lacan construya recursos, porque es evidente que la lingüística a esa altura y a ese fin es insuficiente. No alcanza como referencia del orden simbólico. Entonces Lacan se orienta hacia otro lado, esencialmente a la lógica matemática, pero fundamentalmente va a empezar a pensar las coordenadas o la constitución del orden simbólico del sujeto a partir de la lógica fregeana, o sea, a partir de la génesis lógica de los números naturales. Ahí hay un cambio de pasar de interrogar la serie en términos lingüísticos a pasar a interrogar la serie en términos numerarios. El vaciamiento de sentido es palmario a ese nivel. De hecho, en el primer capítulo de la identificación, Lacan diferencia lo que él llama las sintaxis antiguas de las sintaxis modernas, o sea, las lógicas pre- y post-fregeanas. Es el momento entonces para Lacan de una reelaboración sobre el nudo de la castración, a partir del concepto de operación. La operación en ese seminario es definida como una operación que constituye un lazo. ¿No? Y es interesante porque es la manera en la que Lacan vuelve a dar otra más vuelta de tuerca respecto de la relación del sujeto con el significante. Porque dice, la identificación es de significante. Entonces, si la apoyatura de Lacan es Frege, ¿cuál es el pilar del planteo fregeano? Frege puede dar cuenta de cómo se constituye la serie de los números, dar cuenta de su punto de partida lógico, ¿no? A partir de la puesta en funcionamiento de lo no idéntico a sí mismo. La lógica que Lacan usa es indiscutible en el sentido del recurso del que él se sirve, a la par que pone en cuestión que un sistema de pensamiento que se sostenga del principio de identidad A es igual a A, que es lo que él desarrolla a lo largo de todo el seminario 9. ¿Por qué es importante lo no idéntico a sí mismo acá? Porque es la entrada de lo insustituible, que funciona en todo caso como condición de lo que puede enlazarse y de lo que puede sustituirse. Entonces, este movimiento de Lacan, en cuanto a su referencia respecto al orden simbólico, es una manera de poner en cuestión a la verdad.
Es una operación que afecta a la estructura misma de la verdad. Porque cuando Frege introduce lo no idéntico a sí mismo, hace referencia a Leibniz, el cual afirmaba: idénticas son las cosas que se pueden sustituir las unas a las otras para que la verdad quede a salvo. O sea que la introducción de lo no idéntico a sí mismo agujerea la verdad. Y eso se corresponde con ese momento donde Lacan, para poder elaborar una lógica de otro orden que no sea la lógica atributiva fálica, tiene que producir un corrimiento que lo lleva de la verdad al saber. La verdad entonces queda conmovida, no toda es. El saber deviene una estructura agujereada. Y esto le permitirá entonces formalizar una imposibilidad. Eso que él en todo caso se plantea como horizonte en la identificación, delimitar el impas que afecta al otro en su estructura. Porque el giro del seminario implica dejar de interrogarse sobre los elementos del conjunto para pasar a interrogar la estructura misma del conjunto. No interrogar los elementos del otro, sino interrogar al otro mismo en su estructura. La lógica es el recurso para delimitar allí el impas. Y el impas no es otra cosa que uno de los nombres del sujeto, porque el sujeto es la falta significante en el otro. Hay un puente entonces entre ese seminario 9 y el seminario 12. Ese puente, puede haber otros, no lo discuto, ese puente es el nombre propio. Porque encontramos un desarrollo profundo de Lacan en ambos, tanto en el 9 como en el 12. En el 9 comienza en la identificación el desarrollo sobre el nombre propio. Lo que encontramos antes de eso son menciones al nombre, no al nombre propio. Algo más cercano, diría yo, al concepto. Y en el seminario 12 la vuelta que le puede dar es retomar ciertas características, ¿no? El nombre propio no es un significante, es tributario e incluso solidario de la letra, queda más ligado a la denotación que a la connotación, o sea, no es el sentido lo que se juega ahí, y pone en forma el problema del referente. O sea que podríamos decir que el puente se tiende porque en la identificación elabora el nombre propio con los recursos de la letra, y en el seminario 12 recurre a la topología para dar cuenta de su operatoria. A mí me gusta en este punto siempre citar, por agradecimiento a todo lo que me enseñó, y por el valor que yo le encontré a esta frase que pude leer un día en un texto de Carlos Ruiz, que no es poco corriente que a un problema que Lacan delimita en términos lógicos le busque una solución por el lado de la topología. Quizá eso explique la contracción temporal entre la segunda y la tercera escritura, ¿no? El uso de la topología aún de superficies a la altura del seminario 12 se hace necesaria en tanto y en cuanto comienza a resultar indispensable la manipulación allí donde la elucubración no alcanza. Se hace palmario que hay algo que el saber no cesa de no escribir. Entonces hay que encontrar una manera de operar sobre eso. Y es interesante a qué tipo de superficies recurre Lacan. Todas tienen un rasgo común ahí. Él utiliza la banda de Moebius, utiliza la botella de Klein, utiliza el plano proyectivo. La característica de las tres es que son tres superficies uniláteras. Tienen una sola cara. Y topológicamente una superficie unilátera es imposible de sumergir en el espacio. No hay manera. Salvo
que podamos recurrir a algún artificio. Por ejemplo, la hoja de papel en el caso de la banda de Moebius. Es un artificio. Todavía no se hace efectivo el desarrollo exponencial que Borromeo le otorga a este problema de la manipulación. Pero ya empieza a ser evidente para Lacan que la lógica como ciencia de lo real es un recurso fecundo, pero en un punto no le permite incluir a lo real en la formalización. Sí le permite delimitarlo, pero no es lo mismo delimitarlo que incluirlo. ¿Cómo sería una escritura que incluya lo real? Sería la pregunta, ¿no? El seminario 12 tiene un término, un concepto, que surge en un contexto determinado, ¿no? Si el sujeto es solidario del impas, porque el otro carece del término que pudiera darle identidad, algo viene a operar ahí. Y en ese contexto está tomado por Lacan bajo el término sutura. Lacan habla allí de una operación, una sutura, la cual se realiza a través del nombre propio. Y el nombre propio permite suturar la relación del sujeto con el significante, allí donde el significante solo puede contarse en falta. Este camino, entonces, que Lacan ya sembró, da paso o le da paso a empezar a interrogar cómo sería una lógica que no respondiera al principio de contradicción freudiana. O sea que en un punto es apoyarse en el planteo de Freud para poder ir un paso más allá. Esto no es nuevo en Lacan. El inconsciente freudiano y el inconsciente lacaniano del seminario 11, el campo freudiano y el campo lacaniano del seminario 17, el fantasma y lo real, podríamos decir. Entonces, la inminencia de las fórmulas de la sexuación se hace patente entre los seminarios 14 y 17, porque en la lógica del fantasma, Lacan puede ubicar esa paradoja que afecta al goce y por ende a la sexuación, y que condiciona la asunción de una posición sexuada en el sujeto. La pregunta sería, ¿cómo escribir la imposibilidad de escribir la relación sexual? El seminario de los 4 discursos elabora un ensamblaje interesante, rico en consecuencias, pero en el cual la circularidad del discurso deja velado el orden de los términos. Y en De un discurso que fuese del semblante, es donde Lacan toma como punto de partida una pregunta contundente que desencadena, para mi gusto, todo el desarrollo modal, que es la pregunta acerca de si es posible o no un discurso que no fuese del semblante. Me parece que es la misma pregunta de cómo sería una escritura que permite escribir la imposibilidad de escribir la relación sexual. Y este fue nuestro primer momento del curso del FARP del año pasado, ¿no? Desplegar todo ese entramado que Lacan produce entre los seminarios 18 y 19. Del cual obviamente quiero mencionar algunas cuestiones bastante como estructurales o de coordenadas, sin entrar en principio en detalle, quizás podemos discutir algunos detalles en la conversación en un ratito. Lo que Lacan produce ahí es un armazón lógico que incluye la lógica atributiva fálica. Lacan no la borra, pero que tiene muchísimo más largo alcance. Y que es una lógica de matriz fregueana, diría yo, que se soporta de la función lógica de la letra. Entonces, dado que no hay relación sexual, solo hay relación lógica.
Ahora, la sutileza para mi gusto de Lacan es que no le basta con elaborar una lógica cuantificacional, sino que a eso Lacan le adosa una lógica modal. Las fórmulas de la sexuación aunan dos lógicas juntas. Una modal, tomada de Aristóteles y modificada, lo necesario, lo posible, lo imposible y lo contingente, y una lógica cuantificacional que se soporta de la oposición entre el todo o el para todos y el existencial. Esto solo es posible por cuanto Lacan a esa altura ya trabaja con una teoría de conjuntos clara y definida. El abandono de la lógica de clases criticada en la identificación a esta altura ya es un hecho consumado. Porque la pregunta con un conjunto es ¿cómo se constituye? En la medida en que lo diferenciamos de una clase. El conjunto no se constituye por un atributo que porta el elemento, sino por el modo en que el elemento toma lugar en una función. Y esa es la manera en la cual Lacan va a pensar la operación del falo. Ya no será lo que se tiene o lo que se es. Si el conjunto solo se armara en función de un atributo que porta el elemento, no sería más que una reunión. Ahora, como se trata de la sexuación del sujeto y no de entidades abstractas o metafísicas, lo que hace función es el falo, pero ni como atributo ni como significante, sino como letra. Y la referencia de Lacan es Nicolás Bourbaki. Nicolás Bourbaki, que plantea que la letra es lo que funda el conjunto. O sea que el sujeto se va a sexuar, entonces, en función del modo en que cae bajo la función fálica. Y esto a Lacan le hace posible un movimiento que es un salto cualitativo. Le permite una lógica predicativa, pero no atributiva. Si lo que lo sexúa es el modo en que cae bajo la función, el sujeto, digamos, asume una posición sexuada en función o según cómo hace argumento de la función. Y esto le permite un deslinde del problema, digamos, de lo femenino en cuanto a la posibilidad de la escritura, que la lógica anterior no le hacía posible. Porque puede entonces efectivamente deslindar dos campos de goce, según el modo en que el sujeto caiga bajo la función. Será un modo necesario del lado masculino, será un modo contingente del lado femenino. Sin embargo, el modo lógico viene a indicar que no hay sexuación sin castración, y no hay castración sin operación del semblante, lo cual no es otra cosa a esta altura que una reelaboración de lo imaginario. La que para mi gusto es la mejor definición que yo he leído en Lacan de la castración está en este lugar. Dice, la castración es un cierto arreglo entre el goce y el semblante. Y el arreglo da el artificio. El modo entonces de participar de la función es solidaria de la distancia que hay entre el semblante y lo real. Todo a lo largo de estos años hay una oposición que cobra valor de un modo o de otro, pero que Lacan no abandona nunca, que es la diferencia entre la connotación y la denotación, que habíamos ubicado antes en la identificación. El asunto es que acá la contraposición de términos ya no tiene que ver entre si algo es o no es verdad, sino entre lo demostrable y lo imposible de demostrar. Porque no todo entra en un valor de verdad. Entonces los campos se especifican. Del lado masculino o fálico se especifica por una contradicción.
Del conjunto se desprenden axiomas que entran en contradicción entre sí. Y eso es la sexuación fálica. O sea que no lo desconecta del principio de contradicción freudiana. Pero hace la lógica más amplia. No todo es contradicción. También está lo indecidible. Para mi gusto, lo que le da al campo femenino propiamente una especificidad mucho más fuerte que la contingencia. La indecidibilidad plantea que del sistema se desprenden axiomas respecto de los cuales no es posible decir si son verdaderos o falsos. A consecuencia de lo cual el conjunto no se cierra, ¿no? Se nota acá la lectura que Lacan hace de las consecuencias del teorema de la incompletitud de Gödel. Entonces hará posible todo esto que Lacan pueda, a partir de los dos campos de goce, determinar o caracterizar dos estatutos del inconsciente. Como conjunto cerrado, el inconsciente solidario de una verdad como medio decir, algo del orden de la suposición o de la existencia, todo junto. O el inconsciente como conjunto abierto, a lo que le da toda una vuelta en el seminario 21, ¿no? O sea, el inconsciente en la medida en que es solidario del no todo. Y que empalma con un real. Es existente. La estructura lógica que Lacan construye entre los seminarios 18 y 19 es de un alto grado de elaboración, como decíamos antes. Porque entre otras cosas le permite, yo diría, tomando la distancia entre la contingencia y lo indecidible, especificar la diferencia entre lo femenino y la femineidad. Le permite delimitar un campo que puede llamar femenino. No es poca cosa, porque la lógica atributiva fálica no hace posible eso. Y puede acuñar eso inédito que es el no todo. Entonces, las cuatro fórmulas escriben la imposibilidad de escribir la relación sexual. La pregunta entonces es ¿por qué inicia la transición a la lógica nodal? ¿Qué hace necesaria esa transición a la lógica nodal? Yo puedo esbozar una respuesta. Me parece que la respuesta tiene que ver con esta necesariedad de recurrir a una topología, porque en última instancia, por más formal que sea la escritura, lo que está en juego es el cuerpo de un sujeto. Y la topología se presta con mucha mayor pertinencia a operar con el cuerpo de un sujeto, ¿no?, que la lógica. De hecho, si nosotros vemos lo que son los manuales si cabe el término, no son manuales, son libros de topología que estudian los topólogos, son pura letra, no tienen dibujos. Nosotros usamos dibujos, porque a nosotros nos importa lo imaginario del cuerpo. Entonces me parece que la vuelta, ¿no?, a la topología otra, pero esa otra topología, tiene que ver con esta necesariedad, ¿no? Y ahí me parece que esto se hace evidente en dos textos, en Naum y en Leturdi. Uno dudaría en decir cuál de los dos es más difícil, ¿no? O los dos son igual de complicados, ¿no? No importa en qué idioma uno lo lee, en general es como si lo leyera en otro idioma porque no se entiende. ¿Qué plasma en Naum? Que el saber como elucubración se demuestra insuficiente. Entonces, tiene que empezar a tallar, por consiguiente, en el momento posterior, la interrogación respecto de qué sería un saber como manipulación. ¿Hay otra manera de aprender topología que no sea construyendo superficies? O sea, manipulando. No. No hay manera. Por más que uno se esmere. No es un problema, digamos, de capacidad intelectual de uno u otro, sino es un problema de la materia en sí. Porque esta manipulación a partir de la topología de la cual él se va a empezar a servir desde ese momento, le va a permitir, como dice el principio de RCI, demostrar
en lo real. No demostrar lo real. La lógica modal ya demostró lo real. Ahora hay que demostrar en lo real del nudo. Entonces necesita una escritura que no solo deslinde, sino que incluya lo real. En el curso de este año, la idea, la aspiración, digamos, es ocuparnos de esta transición. De ese paso por Leturdit y el Seminario 20, de los eslabones que va trabajando, y cómo eso le permite en el Seminario 21 definir con precisión el cariz borromeo de la estructura. Después de las vueltas que le da entre el final de Leturdit y el Seminario 20. O sea, una escritura que incluya lo real. Si hacemos un rastreo, vamos a ver que hasta RSI, Lacan nunca había podido anudar lo real a los otros dos. Lo había podido deslindar, lo había podido dejar oculto, lo había podido dejar afuera, pero nunca lo había podido incluir. Sin embargo, lo real no deja de ser existente a los otros dos. En Leturdit, Lacan retoma las fórmulas, pero para agregar una topología, la cual le permite o le implica rediseñar la estructura de la interpretación. Quizá es uno de los baluartes más importantes de Leturdit. ¿Cómo debería ser una interpretación? ¿Qué estructura debería tener para que pueda ser posible morder algo de ese real? Y dice, bueno, la estructura de la interpretación dependerá del discurso que la soporta, que deberá ser uno que, y los términos se repiten, inconsista, incomplete, indemuestre o indecida. Entonces, el tránsito de Leturdit le permite a Lacan en el Seminario 20 introducir dos cuestiones que para mi gusto son esenciales al tránsito, a la transición entre una y otra. Uno es el término de compacidad. Yo no recuerdo, probablemente esté equivocado, pero no recuerdo otro seminario donde Lacan lo tome. La compacidad tiene una característica lógica y una característica topológica, y tiene que ver con la consistencia, o de un sistema o de un espacio. Y Lacan se está preguntando por la consistencia del agujero. La otra es una cuestión que conlleva una pregunta esencialmente clínica. ¿Qué puede hacer posible salir de la necedad? O sea, ¿cómo es posible despertar? Y me parece que la respuesta que él elabora es que, por supuesto, no es por el lado de la elucubración. Sabemos que hacia el final de Aún arriba los primeros esbozos de una escritura nodal, discutida, con la que se equivoca, hace las cosas mal y vuelve otra vez. Esta escritura nodal implica una lógica que no es ni atributiva ni modal. Implica otra lógica de la sexuación. Uno que se sostiene de empalmes, de lazos, de cortes, de suturas, aunque no la misma del Seminario 11. Y podríamos decir, para ir concluyendo, ahí donde en lo modal toma lugar el semblante, en lo nodal se juega la consistencia. Vemos entonces que en las tres lógicas y las tres escrituras, lo imaginario es fundamental, es imposible de eliminar. Es absolutamente indispensable lo imaginario. En un caso como atributo, en otro modo como semblante, finalmente como consistencia. Y esta vez es la consistencia de la cuerda, ¿no? Lo que le permite a Lacan, después de toda la discusión de si es de 3 o de 4, introducir el problema de la suplencia. Y en última instancia, como para terminar ahora efectivamente,
y esperando que algo de esto que dije les dé ganas de acompañarnos en el curso que empezamos ahora en mayo, los dejo con una pregunta que para mí es una pregunta, porque yo hasta el día de hoy no encontré ninguna respuesta posible. Si la lógica progresa a partir de la paradoja, la topología nodal, ¿a partir de qué progresa? ¿Cuál es el equivalente topológico de la paradoja? ¿Es el lapsus? No me convence del todo, diría. Bueno, ojalá que tengan ganas de que conversemos. Espero haberlo hecho lo más amigable posible. No tengo pretensión de claridad. Como sea amigable, alcanza. Yo creo que veníamos bien hasta esta última pregunta que dejaste ahí Bueno, pero flotando. bueno, me iba a quedar solo con esa pregunta, imagínate. Es algo, ¿no? Es un buen enganche para el curso de mayo, todos los viernes de mayo. Así es. ¿Cuál fue el título que finalmente le quedó al curso? De la modalidad a la nodalidad. Otro Bien. con mayúscula, abordaje del cuerpo. Ese fue el que decidimos al final. Porque se trata del cuerpo, ¿no? ¿Cómo cobra consistencia un cuerpo? Los escuchamos, si quieren ir por ahí levantando la manito, recogemos por ahí un par de comentarios, preguntas, lo que quieran, para seguir pensando. No sé si hay alguien que quiera comenzar. A mí se me ocurre hacerte una pregunta por ahí un poquito, no sé si indiscreta, pero bueno, en definitiva fue algo que dijiste al principio, así que nada. Ninguna Para indiscreción. arrancar por algún lado, ¿no? Cuando comenzaste esta noche a hablar, te he escuchado decirlo en alguna otra oportunidad, me interesa saber cómo es que vos llegas a interesarte, ¿no? Por estos estatutos tan distintos de lo imaginario. Decías al principio que, bueno, esto formaba parte de una investigación que vos en algún momento creíste que había concluido, supongo que algo de eso hay en la publicación de tu libro, ¿no? Y bueno, te quería preguntar un poquito qué fue lo que te devolvió, ¿no? A reabrir de alguna manera tus elaboraciones hasta ese momento, por lo menos. Sí. En realidad, digamos, de la investigación que llevó al libro, para mí había quedado como una cuestión pendiente, que era repensar el estatuto o la subversión del sujeto a partir de la dimensión de la escritura, ¿no? Entonces había incluso empezado a trabajar sobre eso, pero me encontraba todo el tiempo, permanentemente, con la referencia a la escritura, una y otra y otra y otra y otra vez. Y recién a partir, digamos, en todo caso, de tenerme a trabajar, y para la primera lectura que hice de los textos, que fue en el verano, de los textos que vamos a tomar ahora en el curso del FARP de mayo, ¿no? El seminario 20, el Eturdit y el seminario 21, ahí fue donde se me organizó esta diferencia entre 3 modos de pensar la sexuación y 3 escrituras que le son correlativas. Ahora, respecto ahí de lo imaginario en particular, yo diría que lo que a mí me disparó el interés sobre esto, en realidad es el no entender. La primera vez que yo estudié con unos colegas, hace muchos años, el RCI, tenía así la impresión recurrente de que nos juntábamos, estudiábamos, terminábamos de estudiar y yo entendía. Y cuando salía, caminaba 3, 4 cuadras y lo que suponía que había entendido se evaporaba. Y así durante mucho tiempo, porque lo que no entendía es eso que Lacan decía, la estructura del nudo es real. Ahora, el trabajo sobre eso me dejó como cada vez más evidente
la importancia de lo imaginario, ¿no? Un registro que muchas veces dentro del mismo psicoanálisis está como dejado al costado, como si fuera una cuestión irrelevante, ¿no? Exactamente por eso era mi pregunta, ¿no? Esta idea de que hay, no sé, 3 momentos de la enseñanza en donde se privilegia cada uno de los registros y pareciera, no sé si tanto con la última supuesta clínica de lo real, el avance sobre el anterior de lo simbólico, pero sí definitivamente casi la abolición, ¿no? de lo imaginario. Por eso estas 3, no sé cómo llamarlo, si dimensiones, caras de lo imaginario que vos nombrabas recién, bueno, me parece que cobran como, recobran casi, ¿no? Como una importancia Valor. clínica destacándolo así, ¿no? Totalmente. Como Sí, atributo, semblante y consistencia. sí, sí, totalmente. Ujú. Yo creo que a mí me parece que esa suposición de que al final de la obra lo imaginario casi que se deshace es un problema de lectura. Ujú. Incluso hay una lectura de un libro, a mí en algunas partes me parece un gran libro que se llama La obra clara de Milner, de Jean-Claude Mm. Milner, en el cual él divide los dos clasicismos y dice la estructura y la letra, como si Lacan al final no hablara de la estructura. Y Claro, Lacan dice el nudo es la estructura, dice en RC. claro, O sea, lo claro. dice con toda. Parece que es parte de lo mismo. Yo te he escuchado lo de los 3 momentos. Y uno podría hacer estos 3 momentos también. Al Ujú. principio, obvio, es como esquemático, pero al principio deslinda lo simbólico de lo imaginario. Ujú. En el medio deslinda lo simbólico de lo real. Ujú. Y al Exacto, final no se ocupa de la lúnula entre lo imaginario y lo real. ¿Por claro. qué tarda tanto en llegar ahí? Porque evidentemente hay ahí algo complicado. Ujú. Uf. ¿Qué sirve así? Entre lógica y topología, diría, ¿no? Ahí podría ser una pregunta. Sí, Laura. ¿Qué tal? No, estoy con mala No. conexión. Estoy pasando el teléfono a la compu y está costando. ¿Cómo les va? Bueno, agradecerte, realmente, Oscar, muy interesante. Y bueno, nada, mueve siempre poder transitar estas preguntas, ¿no? Las preguntas de esa búsqueda de Lacan, por qué va pasando de una cuestión a otra. Y me encantó hoy, además, lo que traías en relación a la referencia al cuerpo, ¿no? Esta cuestión que tiene un aspecto inevitablemente imaginario, pero a la vez real, que es transitar las superficies y que es servirnos como analistas de esta topología, la que nos sirve a nosotros, ¿no? Y de paso quería como, bueno, acercar una pregunta que es con la que estoy actualmente, que es en relación, porque me evoca directamente esto que traías, que es la introducción de Lacan una vez más, o sea, una vuelta, como que hace Lacan en el 24, a la idea de pensar al cuerpo anudado a otro cuerpo. Es decir, esta introducción que él hace en el 24 del toro, pero anudado a otro toro, ¿no? No sé si, bueno, querías comentar algo en relación a eso, y sobre todo en esto que vos traías, ¿no? De nuestra topología, de la que nos sirve a los analistas. Sí. Sí, a mí me parece, digo, puedo comentar un parecer y un no terminar de entender sobre ese momento puntual que vos decís, ¿no? Porque en realidad, digo, Lacan ahí en el 24 hace, entre otras cosas, esa reelaboración de la lógica a partir de pensar el nudo respecto de los toros, pero uno podría decir que topológicamente la cuerda del seminario 22 también es un toro. La diferencia es que ahí coloca toros con almas, o sea, toros con el vacío intermedio, porque me parece que él está apuntando a producir una operación, ¿sí? Que es la operación de corte que permite hacer pasar el interior al exterior. Y a mí hay algo ahí puntualmente en esa operación que le hace que se me escapa, que no termino, lo que no termino de ubicar es el horizonte. Porque por momentos me parece que está tratando de pensar una particularidad de la clínica histérica, de la clínica con la neurosis histérica, y en otro sentido me parece que por momentos está tratando de plantear algo mucho más amplio.
en relación al psicoanálisis mismo, más allá de la histeria en particular. Sí, No sé sí, si vos al habías lazo, pensado ¿no? algo en esta diferencia, ¿no? Algo del orden del lazo, y del acto analítico y el lazo, ¿no? Transferencial, me parece que está justamente en ese borde, pero me gustaba, digo, por la idea de volver a introducir ese otro cuerpo, ¿no? Digamos que, de que no es sin ese otro cuerpo que algo se constituye, ¿no? Se constituye o se, bueno, o se revierte, ¿no? Que es un poco esta idea que él está trabajando ahí. Sí, incluso ahí coloca un término, yo no recuerdo ahora en qué medida se mete a desarrollar lo de la identificación ahí en el seminario 24, pero respecto de estos toros que él corta, que se incluyen y que los puede ir modificando en su estructura, él utiliza ahí lo que llama la armadura del amor al padre, para ubicar lo que podríamos decir sería el lugar donde la histérica queda preso, ¿no? Y me llamaba la atención el término amor, porque freudianamente es inherente a la operación de la identificación. Pero no creo que pueda decir mucho más que eso sobre esto. Es un planteo muy complicado el del seminario 24, como muy oscuro, ¿no? Tenemos una pregunta ahí de Walter. Pero, Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, Oscar, en función a que tocaste un tema que a mí también me hace pregunta, y hay una afirmación lacaniana que le vengo dando vueltas, te podría decir, creo que coincide con mi entrada al foro inclusive, o mi primera presentación en el foro, que es una afirmación del seminario 20, y la vengo pensando en relación a este estatuto de saber que vos marcaste ya, un saber agujereado, digamos, ¿no? Él dice así, ¿no? En el seminario 20 dice, la fundación de un saber es que el goce de su ejercicio es el mismo que el de su adquisición. Frase por demás oscura y enrevesada, ¿no? Pero digo, no dejaba de evocar esa frase cuando vos hablabas de este estatuto del cuerpo en función al goce y a este saber que a mí lo que se me ocurre es empalmarlo con lo que él dice en el saber del psicoanalista cuando propone a Lalang como saber. No sé si vos pensás lo mismo, si es, digamos, o cómo pensás ese estatuto de saber que no es el de la articulación significante, ¿no? El S2. sí, en principio, sabes que a mí me resonaba cuando vos decías, si no recuerdo mal el párrafo, ¿no? El saber es equivalente en su ejercicio y en su adquisición, ¿no? La relación entre el saber y el goce, ¿está bien? Porque no Sí. la puedo retener de memoria, ¿sí? Y pensaba ahí en lo asintótico, ¿no? O en todo caso, en una característica que Lacan ubica en Aún, en la relación entre el goce y el saber, que dice, el goce está marcado por la infinitud. Y que esté marcado por la infinitud la hace inalcanzable por el significante. En todo caso, eso es como el relevo, ¿sí? El relevo de aquello que en un primer momento, a partir de la identificación, él puede ubicar como cierto rasgo asintótico del goce. Ahora, la otra parte sería esto de qué sería un saber en lo real. O en todo caso, qué sería un saber que no fuese un saber simbólico. En la línea de lo que yo venía pensando, que por supuesto no tiene por qué entrar en contradicción con esta cuestión del Lalang, ¿no? Que decías vos antes, y quizá incluso se pudiera pensar alguna articulación, yo no había pensado en nada de eso hasta ahora, a mí me parecía que ese saber más ligado a lo real era el saber de la manipulación. Pero la manipulación entendida como una operación de corte, de empalme, de sutura y de lazo. Por eso me parecía tan fuerte que él diga, se trata de demostrar en lo real. En lo real. Pero bueno, más que nada lo que conté es lo que me suscitó tu comentario, no lo había pensado anteriormente, ¿no? Además, no sé usted, a mí particularmente Lalang es un concepto, ¿vieron que uno tiene a veces conceptos que se le vuelven esquivos? Algunos más que otros. Este en particular.
Ya con Walter habíamos discutido varias veces de esto. ¿No? Gracias. No, a vos. Nos deja un poco la intervención de Walter en las puertas del curso nuevo, ¿no? Fue como que llegamos un poco hasta ahí, hasta el seminario 20, por eso a mí se me escapa totalmente la pregunta de Laura al principio, porque bueno, eso es incluso posterior, ¿no? De Incluso algo posterior. sobre lo que vamos despacio, ¿no? Vamos de a poco. Ujú. Ana. No podría hacer una pregunta, una Sí, claro, Isabel, reflexión. adelante. Por supuesto. Bueno, gracias. Quería, si podría, Oscar, hacer un poquito más del desarrollo de la importancia del seminario AUN y el otro seminario de Turdí, y como que marcabas un pasaje, ¿no? Y además quería remarcar esto que me sonó tan importante que dijiste de el no entender, que me parece que justamente tiene que ver con eso, con el no entender, porque nos pasa justamente, a mí me pasa, que cuando estoy entre analistas, como vos decías, parece que comprendemos, entendemos todo, y en realidad nos pasa que a mí me parece que no pasa por el entendimiento, por la comprensión seguro que no pasa. Y justamente es ahí en el no comprender, en el no entender algo pasa ahí, algo está como en acción misma, en esto que se impone, en esto que se transmite. No sé si me pasa a mí sola, no creo, no sé mucho de lo que estoy hablando tampoco, más bien si vos podés hacer, si tenés otra reflexión posible, no sé si se trata de reflexión tampoco, obviamente, digo, si vos podés desarrollar algo más de esto que decías, de la importancia del seminario AUN y del otro seminario, como para ver algo de esto de lo real, ¿no? Sí. Vamos a tomar, ¿te parece, Oscar, alguna que otra intervención más? ¿Sí? Sí, Si te sí, parece sí. bien, ya que se animaron y hay Dale. varias. Por un lado estuvo Dale. primero la de Isabel. Rita. Ahí estás. Ahí está. Bueno, Oscar, muchas gracias por tu ¿Cómo andás, Rita? presentación. A mí Gracias. bien, me quedaron muchas preguntas y muchas cosas así súper Buenísimo. oscuras para mí. Así. Pero bueno, yo me quedé con una pregunta tuya última, que para mí es una pregunta que yo también me la vengo haciendo y dando algunas vueltas, que es esto: cómo cobra consistencia el cuerpo, porque es sumamente clínica y me parece que muchas veces, no sé, yo tengo esta sensación de que lo hacemos y no sabemos cómo lo hacemos, ¿no? En la clínica, y cuando después tenemos que eso teorizarlo, llevarlo, ¿no?, a algo transmisible, ¿no?, que lo podamos transmitir entre colegas, se nos complejiza. A mí una de las cosas que me vengo pensando es esto de lo imaginario como consistencia, ¿no?, en relación a eso. Y pensaba que en el análisis todo el tiempo nosotros creamos exterioridad con las intervenciones. Por eso muy importante algo que vos decías en relación a la interpretación, bueno, que yo ahí anoté un par de cosas, tendría que volverlas a ver, o por ahí en tu curso esto se abra. Pero yo pensaba si dar cuerpo no es por lo no especularizable, si es por esa vía, ¿no? Totalmente.
¿no? Totalmente, claro. Si eso no es lo que vos llamás o podemos ubicar con Lacan, lo manipulable. Totalmente. Si no se trata de esa... Bueno, yo lo vengo pensando por ahí. Conectamos esta pregunta con lo que preguntaba, perdón, Isabel, creo, antes, estas dos cuestiones, ¿no? Isabel decía, bueno, esta cuestión del no saber, hay un problema con lo real es imposible saber. Sí. No entra en el saber por definición, entonces, lógicamente no cesa de no escribirse. Con lo cual, para poder aprender algo de eso, se hace indispensable, y ese es el tránsito, me parece, o al menos en este camino, que él realiza entre el Étourdi y el Seminario 20, donde lo que empieza a esbozar, digamos, a partir de este problema de la compacidad se usa en arquitectura, por ejemplo, ¿no? Para ver si una ciudad es, digamos, consistente ambientalmente, ¿no? Entonces, hay una compacidad, una consistencia del espacio, ¿sí? Una consistencia de las relaciones, por ejemplo, en un sistema lógico simbólico, cualquiera. Entonces, me parece que cuando Lacan se empieza a interrogar por estas cosas, lo que se está empezando a interrogar es cuál es la consistencia del agujero. ¿Y qué otra cosa podría darle consistencia a un agujero si no es una consistencia? La de la cuerda, precisamente. Entonces, el tránsito, porque ahí es la manipulación. Vos con las cuerdas tenés que manipular. Yo me acuerdo cuando estudiábamos topología, nos sentábamos en el piso, ya éramos gente grande. Nos teníamos que sentar en el piso porque había que estirar los nudos. Porque en el aire no lo ves. Lo tenés que poner, o una mesa, no importa. Lo tenés que aplanar. Lo tenés que aplanar, ¿no? Entonces, lo transformás en una escritura cuando la aplanás. Entonces vos decías, bueno, ¿qué le da consistencia al cuerpo? Si nosotros tomamos RSI como una escritura, el modo en que se enlazan determina lúnulas. Y en cada lúnula Lacan pone un modo de goce. Entonces parece que progresivamente, ahí donde el significante no le da identidad al sujeto, toma consistencia el cuerpo a partir de un modo de goce. Y me parece que de alguna manera algo de eso se juega en el nombre propio entre los seminarios 9 y 12. Pero digamos, el desarrollo después, por eso me parecía interesante lo que vos decías, claro, es lo no especular, no es que lo especular no dé consistencia, pero esto es mucho más consistente, valga la realidad. Bueno, gracias. No, a vos. Había unas preguntas ahí, ¿no? Sí, tomamos las intervenciones, las tenemos primero a Ana y a Mariana, y después en el chat tengo ahí también dos intervenciones esperando. Vamos de a dos, ¿te parece? Por favor, Ana, sí, claro. Ana María. Gracias. Bueno, gracias Oscar por presentarnos estos temas que realmente requieren tanta elaboración y bueno, muchas gracias. Vos dijiste en un momento que la lógica modal, si yo no entendí bien, le alcanzaba a Lacan para incluir el goce. ¿Es así? ¿Entendí bien? Porque, digamos, mi hipótesis, te digo cómo armé el problema, porque mi hipótesis es que en realidad él, cuando aborda la cuestión del goce, está justamente en la época que vos también citaste, que Milner llama el segundo clasicismo, que es su retorno al significante, ¿no? A la lógica del significante. Y en ese sentido, él dice ahí, la tesis que aborda es que el significante es la causa del goce. Pero me parece que él el goce, esa es como yo lo armé, por eso te pregunto, te lo formulo también como pregunta, si es que eso a él, la cadena significante, no le alcanza para incluir el goce. Además, el cuerpo es sustancia gozante. Entonces, mi hipótesis era que él aborda y pasa una lógica modal justamente para salir de la cadena significante y poder plasmar a través de la topología la cuestión del goce y el cuerpo. No sé qué me podés decir, que me ayudes. No sé si te va a ayudar. Yo te puedo decir lo que me parece. No, pero yo te escuchaba y decía, está bien, yo no lo había pensado así. La lógica modal no es serial, pero tampoco es topológica.
o sea, Bien. cabalga, Ujú. está en el medio del tránsito, ¿no? De la transición. Ahora, ¿estaríamos de acuerdo que lo que sí hace la lógica modal es delimitar dos campos de goce que se soportan de la operación del semblante en un cierto modo lógico, necesario o contingente? Claro, Eso, no sí. eso es un gran baluarte. Es un En ese, paso. sí, O sea, porque en sí la lógica modal lo que hace es introducir el siempre y lo contingente, con lo cual de esa manera ya aparecen lo que también los de la psicología cognitiva y la neurociencia toman, que son los estados subjetivos, permiten incluir los estados subjetivos. bueno, Ese tipo de... a mí me parece que, digo, el planteo de la lógica modal de Lacan tiene una presuposición de partida, que es invertir el planteo de Aristóteles. Exacto. El planteo de Aristóteles se soporta, digamos, esencialmente de la oposición de los universales, donde está la esencia, y los particulares no son más que la existencia, que en todo caso realiza la esencia en un sujeto particular. Lacan invierte y lleva el existencial arriba. Y con eso, con lo que hace entonces, es determinar que no hay esencia. Porque de hecho el punto de partida, y lo vimos en el curso del año pasado, el punto de partida es el lugar del síntoma. O sea, tiene que haber uno que niegue la función, o sea, introducir una existencia que por un lado me cierra el conjunto de la sexuación fálica y por el otro lado me deslinda el no todo. Las dos cosas. Ahora, ahí es claro que está operando con conjuntos. No es un problema de esencias, ¿no? Ni de subjetivismos. Y Está por eso operando... establece campos, establece discursos, justamente porque no hay universo de discurso, y de ahí parte todo salir del esencialismo, como vos, ¿no? Recién decías. A mí me parece que sí, lógica. el baluarte más interesante para mi gusto de las fórmulas de la sexuación, de lo modal y lo cuantificacional, es la división en dos campos. Lacan no había podido hacer eso con lo atributivo. No tener no queda del lado femenino del campo de la fórmula de sexuación, quedan los dos del lado masculino. Tener o no tener. ¿No? Ahora, evidentemente hay algo ahí en la medida de lo inalcanzable del goce que le hace indispensable recurrir a otro tipo de elemento, a otro tipo de recurso, y hay como una precipitación temporal, ¿no? Porque digamos, la transición de la primera a la segunda escritura y lógica tardó 10 años, la segunda son 2. Digo, al final de RCI hay al final de UPIR hay un primer esbozo algebraico del nudo, pero es algebraico. No es en la figura todavía. Bueno, no sé, eso es lo que te podía responder. Gracias. Marian. Hola, Hola. ¿se escucha? Perfecto. Bueno, buenas noches, gracias por la presentación. Bueno, a ver si puedo formular lo que me suscitaron, bueno, en principio los comentarios de la presentación de Oscar, y un poco a raíz de lo que dijo Walter, cuando pensaba en esta articulación entre el saber y el goce. Ahí creo que, Oscar, vos ubicaste una condición del goce como algo del orden de la infinitud, pero yo pensaba, si para gozar hace falta un cuerpo, ¿cómo articular estas dos cuestiones? Y ahí también sumo un poco lo que traía Rita, ¿no? De su pregunta, y donde ahí, a ver si hay un esbozo de respuesta puede ser en algo que luego, Oscar, vos dijiste, y es en relación a la escritura que puede dar la figura de la cuerda, o de esa consistencia. A ver, no sé si estoy siendo muy clara, pero un poco la pregunta más puntual es cómo pensar la articulación entre esto de la infinitud del goce, cuando para gozar hace falta un cuerpo, algo que no es infinito, podríamos decir. Quizás estoy confundiendo algunas dimensiones de lo imaginario, o no sé, pero me quedó esta pregunta ahí. A mí se me armaba así, Marian. Yo diría, o sea, tomando la pregunta que vos haces, si el goce está marcado por la infinitud, ¿cómo es que un sujeto goza?
O sea, ¿qué lo hace consistir como posibilidad de acceso al goce? Ahora, me parece que lo que hay que ubicar ahí es que cuando él dice el goce es en su infinitud, se está refiriendo puntualmente, a diferencia de otros momentos, a lo infinitamente pequeño. Y lo infinitamente pequeño es el recurso, o sea, podríamos decir, de hecho, es un volver a la lógica fregeana. Lo infinitamente pequeño está entre 0 y 1, en términos de número. Lo infinitamente pequeño es lo que le permite deslindar de alguna manera ciertas características del goce femenino. Lo que no significa que no sea posible gozar de algo de eso en la medida en que un cuerpo puede consistir a través de una satisfacción. Ahora, la infinitud lo hace inalcanzable del todo. Inalcanzable, en tanto irrealizable. Capturable. Bueno, sí. Ahí lo puedo pensar un poco más. Bueno, muchas gracias. Es el problema de lo contable o lo no contable. Pensaba eso. Es el problema de lo contable o lo no contable. Bueno, gracias. ¿No? En castellano además es como homófono decir, bueno, ¿es decible o no es decible? ¿Lo cuento o no lo cuento? No tenía esta noción del infinitamente pequeño, al menos en esos términos, entonces, bueno, muchas cosas nuevas, pero bienvenida. Hay una referencia de Lacan ahí, que es, muchas veces él la toma y muchas veces no dice qué es. Él habla de la diagonal, y es la diagonal de Cantor. La diagonal de Cantor es la delimitación, es un método para delimitar determinados números en un espacio infinitamente pequeño. Y esa es la referencia de Lacan del Seminario 20, que uno se rompe la cabeza diciendo esto de dónde es, te pones a buscar, preguntas a gente, alguien se entera y te lo cuenta. Es así, pero en realidad ahí no suerte. estaba. Por suerte, uno tiene los suerte. Algunos tienen esa suerte. Bueno. No. Y otros tenemos la suerte de que escuchamos las preguntas de nosotros. Exactamente. Las respuestas, porque no se me hubiese ocurrido. Tenemos en el chat una pequeña intervención de Silvina Carmona, que bueno, tiene ahí un tema de audio, y en un momento dado dice, recordé la construcción imaginaria del cuerpo, ¿no? Y después dice, pregunto, ¿incluir lo real tiene algo que ver con el cambio de la lógica de la interpretación que señalaste? Esto de incluir lo real. Sí, exactamente, claro. Porque el tránsito por... No, ahí en Leturdí Lacan empieza a jugar ya no con el sentido, sino con el ausentido, ¿no? La cuestión está de cómo delimitar, en todo caso que la interpretación tiene una direccionalidad determinada, ¿sí? Donde pueda hacer jugar ese ausentido, pero no como una significación que consista, sino como una direccionalidad, ¿sí? Hacia lo imposible del goce sexual complementario. Entonces ahí me parece que la interpretación, hay toda una elaboración de Lacan en Leturdí respecto de la estructura de la interpretación, incluso lo pone en 3 niveles, yo ahora no me acuerdo puntualmente los 3 niveles, pero efectivamente tiene que modificar ese estatuto de la interpretación por la inclusión de lo real, lo que de alguna manera ya se había empezado a poner en forma de otro modo en la lógica del fantasma. Cuando en la lógica del fantasma Lacan dice la interpretación es escansión o corte, es o va al significante o va al objeto. Son los momentos, ¿no? Digo, me parece que es como la elaboración sobre un mismo problema que le va dando a lo largo del seminario, sí. Te perdonamos, Oscar, que no te acuerdes de algo, por favor. Terrible. No me voy a levantar, voy a buscarlo porque no lo voy a encontrar, eso es lo peor. En otra época los buscaba y los encontraba, no lo voy a encontrar. Le damos la palabra a Florentina Gamarra, que quiere hacer una intervención. Flor. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, el recorrido. Muy claro, muy complejo para mí, pero bueno, fui siguiendo un poco y pensaba, me llevaba todo el tiempo tu presentación, Oscar, a un tema que me interesa sobremanera y sobre el que vengo investigando hace bastante, que es la escritura y la poética china. Y se me armó algo, incluso se me armó mientras que te escuchaba, ¿no? Pensaba entre la lógica y la topología, y se me ocurrió decir, la poética, entre la lógica y la topología, ¿valdría la poética? Digo, hay un momento en el que Lacan también se ve muy interesado en este punto, ¿no? Lo que le aporta la escritura
poética china, el haiku, como posibilidad. Y sobre todo, bueno, en algunas cosas que estuve investigando, recordé que para ciertos autores que han estudiado la poética oriental, plantean como la poética de la imagen. Para los orientales, la caligrafía, la pintura y la escritura no es mera traducción, no es réplica, no es copia, no representa, sino que hace, ¿no? Incluso muchas citas que Lacan va extrayendo de Xitao, entre otros, ¿no? Pintores, calígrafos, Sí, sí. resaltan todo el tiempo esta cuestión, y pensaba en la posibilidad de que la escritura es lo que pone a trabajar una lengua. En este punto así lo toma Lacan cuando piensa en de qué modo Japón, ¿no? Construye una escritura en base a no tenerla y la toma de China, ¿no? Y cómo en ese sentido, la pregunta es si pensás que hay algo de la poética que podríamos pensar en alguna relación o articulándolo en esta pregunta que planteabas a modo de cierre, ¿no? Entre la lógica y la topología, si hay algo de la poética tal como la toma Lacan que puede pensarse en este sentido como lo que da consistencia en el mismo acto de escribir. Me ¿no? encantó. Porque yo te escuchaba y decía, a ver si la pregunta era, entre lógica y topología, la poética, y la pregunta era ¿cuál? Porque no hay una poética. No. La pregunta que hacía Laura Salinas antes, a la altura del seminario 24, coincide el seminario con la salida de un libro fascinante que se llama La escritura poética china de François Chen, que es una cosa, es demencial el libro, ¿no? Porque él retoma el problema de vacío y plenitud. Yo te escuchaba esto de la caligrafía, ¿no? Esa poética vale más por el trazo que por el sonido. Vale más por lo que se escribe que por lo que se dice. Entonces tenemos la cuestión del trazo, ¿no? El trazo, la letra. Y ahí François Chen hace una diferencia, que algo de eso hay, creo, en Vacío y Plenitud, que la poesía puede tener efecto de sentido o efecto de agujero. No sería eso la interpretación que lleva al ausentido. El efecto de agujero. Pero me gustó mucho eso de pensar la poética pensada en estos términos, ¿no? Sería de muy otro orden, digamos, pensar la poesía occidental en general. Quizás No, claro, en detalle, no. es la poesía oriental. Sí, específicamente, la poética oriental, que es al menos en lo que yo recorrí, ¿no? No lo hice de otro modo, pero pensaba incluso que en cómo van construyendo en la poética misma, hasta la pronunciación, porque hay trazos que representan en todo caso cuestiones semánticas, pero hay otros que directamente producen la traza del sonido. Entonces, en ese encuentro, cuando a un poeta oriental se le pregunta si el poeta narra o intenta representar o contar una experiencia, el poeta oriental dice, no, la hacemos. Hacemos la imagen, ¿no? No hay manera de que un artista oriental replique algo, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de que un pintor pinte una montaña? Y se responden, estando dentro de ella, ¿no? Estando ahí. Solamente estando ahí es que puede hacer de eso, ¿no? Pensaba en la consistencia, esto es lo que también me trajo tu presentación, porque me parece que hay una articulación que quizás ahí se puede hacer en torno a lo que toma justamente Lacan de la poesía china, concretamente, ¿no? Sí. Hay hubo una controversia medieval que duró entre 300 y 400 años, que Lacan cita no menos de 6-7 veces, y la última que yo encontré fue en el seminario 24, en el mismo contexto de la poesía. Y es la que opone el nominalismo de lo real o el realismo del nombre. Tal cual. Entonces el nominalismo de lo real sería como adosarle a lo real un nombre, pero lo real ya está dado, con lo cual es una operación de descripción. Exacto. El realismo del nombre es que la escritura produce un efecto en lo imaginario, fundándolo porque vacía. Y en todo caso, la nominación fundante de la posición del sujeto está pensada por Lacan del lado del realismo del nombre, al menos a esa altura,
porque unos años antes, sin entrar a definir claramente qué posición toma, él lo que dice es, yo no soy nominalista. Y sin embargo habla de la nominación, pero me parece que ese realismo del nombre se aplicaría perfectamente a esta dimensión poética, no por el efecto de sentido, sino por el efecto de agujero. De hecho, es una escritura basada en el vaciamiento, ¿no? Es una escritura Exactamente. que reduce. Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Puedo Gracias a comentar vos. una cosita? Para Florencia, quiero decirlo, lo que te agradecemos, Florentina. Florentina, perdón, ya 2 veces le dije mal. Lo que te agradecemos es intervención. Hemos estudiado ahí con Mariana en algún momento, nos hemos dedicado bastante en ese encuentro de Lacan y François Chen, que queda retratado por el propio Lacan en el seminario 24, toda esta operación de vaciamiento de sentido y cómo únicamente la poética china lo retrata en ese hacer, ¿no? En ese acto que es esta poesía, incluso en la gradación de la tinta, en estas cosas que vos contabas de tu investigación, lo que se transmite ahí, que es el eco de algo que queda resonando, que no existía, que se inaugura ahí. Yo lo he trabajado por el lado de la interpretación, ¿no? Que toma Lacan en el seminario 24 de la poética china. Interesantísimo, y Oscar, te quiero decir que con las preguntas entre la de Laura y la de Florentina tenemos el tercer curso ya, ¿no? Ahí para ir craneando. Lo seguimos exprimiendo. Una cadena, digamos. Marian. No, bueno, por un lado, sí, gracias Florentina por tu intervención, porque No, además gracias a me usted. responde como desde otro lado o se acerca porque, a la pregunta por el cuerpo, porque justamente en el trazo hay un movimiento del cuerpo ahí que alguna vez yo estudiando la cuestión del arte y psicoanálisis me metí por la danza y un poco estaba esta noción de que la danza o la escritura del trazo no representa sino que presenta. Esto que vos decís que en acto ahí pone en juego de una manera muy específica. Este movimiento que también, como señalaba Oscar, no tapona y no llena de sentido, y ahí me parece que viene bien, quizás da para otra instancia, pero la diferenciación entre poesía y función poética, que no es lo mismo, yo no sé, al menos yo no considero que el psicoanalista hace poesía, pero que sí se sirve de la función poética, que es esto de jugar con esta cuestión del agujero, en el dudar entre el sentido y el sonido, bueno, de toda una serie de cosas que Lacan ahí ubica, como bien recordaba Oscar en el seminario 24, así un poco usando toda esta articulación de Chen con la escritura china. Te agradezco un montón porque ahí se me encendió como otra posibilidad de pensar estas cuestiones en relación al cuerpo de la escritura, bueno, que son bienvenidas también. Si me permitís, Sí. si querés, puedo compartirles un libro que a mí me ayudó mucho. Se llama El carácter de la escritura china como medio poético. Es de Fenollosa y Pound. Es este. Ajá. Editorial, ¿se puede saber? Sí. Visor Libro. Ah, de Visor, ok, gracias. Y encontré un cuadro en el que trabajan la cuestión de la escritura y lo denominan, a la escritura poética la denominan escritura sin agente, ¿no? Hay una cuestión interesante en donde ellos plantean que el sujeto y el objeto se encuentran ahí en el acto, pulverizándose ambos. En el momento en el que se produce la creación, el acto creador, no hay sujeto, no hay objeto, devienen la obra que se produce. A mí me sirvió mucho para mi investigación porque es realmente esclarecedor, como para ellos dicen es una mera cuestión de transferencia. ¿Cómo? ¿El autor? Sí, es una coautoría Fenollosa, Ernest Fenollosa y Ezra Pound. A ver si ahí se llega. Ah, sí, Rapound. Claro. Ok. Fenollosa con doble L. Gracias. Gracias, Flor. Gracias a ustedes. Súper generosa, gracias. No sé si hay alguna intervención más. No estoy moderando yo directamente, así que por ahí hay alguna manito que se me escapa, perdón. Pero en todo caso. ¿Oscar? No. No vi nadie. Bueno.
nada, me parece que ya preludiamos lo que va a ser el siguiente curso, pero en principio los esperamos, obvio, a todos. Esperamos en este, sí. En este, para ver hacia dónde vamos. Va a ser todos los viernes de mayo, ¿sí? Así que ya estamos ahí prontos a alcanzar, a arrancar, perdón. Cualquier información le escriben a Antonella y a la Secretaría, ¿sí? Agradezco no solo a Oscar, con toda esta oscuridad que nos trajo, porque no vamos a decir lo contrario, ¿no? Pero algún poquito de luz. De manera muy clara, quiero decir, que aportó mucha oscuridad. Claro, ¿sí? Y a todos por la participación, las intervenciones, sabemos que son temas difíciles, ¿no? Así que está bueno que nos juntemos todos a pensar, ¿sí? A seguir pensando. Muchas gracias. Les agradezco mucho a ustedes que hayan estado acá, que hayan tenido ganas de discutir esto, algo tan complicado. Gracias, Silvana, por la invitación y por estar, ¿sí? Obvio, acá moderando. siempre. Aplauso, así, virtual. Con un poco de suerte la próxima será presencial. Siempre venimos diciendo lo mismo. Estaría buenísimo. Buenas noches. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias.